Yo sé que este video no es de fútbol al 100% como últimamente la temática del canal es a la cual intento apuntar, pero bueno, es un video acerca de fútbol, sí, y también de cosas procedentes al fútbol que forman parte de la misma formación de los jugadores, del ambiente, del entorno, del contexto en el cual se sitúa el fútbol y evidentemente pues también habla de algún tema más allá de lo futbolístico, apuntando más a lo social. Pero ya hace algún tiempo intentaba encontrar algún tema que realmente conectara y que pudiera trascender no solamente al aspecto de mi cultura, que es la mexicana o la americana en gran extensión, sino que, o sea, así como puede interesar aquí en México, que también puede interesar en Argentina, en Bolivia, en Uruguay, en algunos lugares donde las estadísticas del canal que me son proporcionadas indican que tengo espectadores de esos lugares del mundo y pues también a su vez del otro lado del charco con los otros hispanoparlantes que hay ahí, que son los que me escuchan por parte de España. Y como digo, había tratado de encontrar algún tema que pudiera conectar, que pudiera llamar la atención, me interesara, aunque sea mínimamente la mayor parte de estas culturas, de esos países. Y hoy creo que se da uno muy interesante, uno en el cual planteo darles un contexto. Y bueno, pues el contexto es que hubo un partido de youtubers, hubo un partido en el que actuaron tanto Rivaldios como Javetes, que fueron los principales actores y los protagonistas de este video. Más principalmente el tema de Rivaldios, no tanto Rivaldios. Y bueno, en este partido, si no me equivoco, a España le ganó 4-1 a los youtubers o influencers de Latinoamérica. Se termina por dar este resultado. Se presta mucha atención a la actuación de Rivaldios. Esta atención que se le da a la actuación de Rivaldios es lo que al final del día causa el revuelo, causa la atención en las redes sociales y lo que empieza a generar esta polémica, esta vidilla en los temas, en las discusiones de Twitter, de Instagram, distintas redes sociales, donde se empiezan a cuestionar muchos el por qué hay jugadores que llegan y por qué no llegan a primera división, empezando a teorizar, a hacer hipótesis, a debatir, discutir, etcétera, etcétera, etcétera. Después de esto, ya tiempo después de esto, pues al final Rivaldo se empieza a ser invitado por ciertos equipos. Por ejemplo, lo invitó al América la semana pasada, bueno, la antepasada, perdón. Ahora el Mazatlán es el que le da la invitación a estos dos jugadores. Sobre todo comienza a haber una especulación a partir de un tweet que pone el presidente o el dueño del Mazatlán, que es Ricardo Salinas Pliego. Y él menciona que, bueno, o sea, le había llegado una cantidad inmensa de comentarios, de peticiones de que les diera una oportunidad en su equipo a estos dos jugadores, etcétera. Y de ahí, pues yo creo que cualquiera que haya visto la noticia y que después vea la publicación, que es simplemente la camiseta de estos dos, ya con el escudo y con la equipación del Mazatlán, pues te haga pensar que van a debutar, etcétera. Que aunque sí es posible porque los registros no se cierran, pues evidentemente si no te subieron ningún video, ninguna foto, nada de que estaban entrenando, de que estaban preparándose de alguna manera, ¿cómo por qué iban a jugar si no hicieron trabajo táctico, no hicieron trabajo físico, no participaron en las pruebas médicas que se tiene que hacer a cualquier jugador profesional que integre una plantilla de fútbol profesional? Y bueno, pues el Mazatlán es el equipo que les da la oportunidad de participar en un evento de medio tiempo. Estos jugadores, se empieza a generar revuelo, se empieza a generar la polémica, sobre todo una polémica que ya sí había sido alimentada por varios influencers, por varias personas dentro del medio futbolístico, entrecomilladamente, porque muchos que se dedican más a las apuestas y otras cosas, pero bueno, al final de cuentas participan dentro de. Y pues al final estas personas se encontraban en una plena y muy larga y duradera discusión de por qué los jugadores llegan o no llegan a primera división. El Mazatlán al final de cuentas es un equipo muy nuevo aquí en México, es un equipo que llegó de diversos tratados y acuerdos entre parte del gobierno del estado, parte de la liga y del dueño del equipo. Remueven la plaza de Morelia y la pasan a Mazatlán, una plaza que es una tradición muy marcada de forma beisbolera, no tanto futbolera. Y bueno, pues ya, el Mazatlán está su equipo, lo que sea, etcétera. Tienen estas publicaciones en las que hablan de sus jugadores y pues al final causa el revuelo que causa la discordia o la animosidad que puedan tener algunas personas en distintas redes sociales, defendiendo, atacando la idea de que sus jugadores puedan llegar.
obviamente partiendo de la malinformación de que no sabían que solamente van a un evento, sino que ellos habían relacionado el tweet, como digo, anterior de Salinas Pliego con esta imagen en la que aparecen sus 2 camisetas, pensando que iban a debutar en Primera División, cuando todo lo contrario. Y se habla sobre todo del tema de Rivaldo, porque con Javetas podemos entender que existe una limitación muy grande para poder ser portero profesional, como es la estatura. A lo mejor no para fútbol sala, pero sí para el fútbol 11. Y bueno, pues de ahí, a partir de ahí es como se empiezan a hacer las especulaciones, y como digo, de ahí se alimenta el debate que existe en las redes sociales. Y una de gente que se pelea, una de gente que dice y habla y no sé cuánto, y al final yo creo que la opinión aquí es muy clara. Yo creo que sí tienen un punto estas personas, aquellos que critican, que dicen que tanto ellos tenían la calidad como no. Al final sí, yo puedo entender, o sea, ves a Rivaldo y tú lo ves jugar, ves las jugadas que hace, ves el control, el dominio que tiene con el balón. Y yo creo que a cualquiera nos parece un jugador que tiene una calidad, a lo mejor que con los jugadores con los que juega actualmente sobresale bastante. Evidentemente ya metiéndolo al plano profesional va a ser un estrellato o va a brillar bastante menos, porque evidentemente ya estás en un nivel más alto. Pero poco podemos entender, o sea, de la situación que vivió él, de lo que él habrá tenido como obstáculos para llegar a Primera División. Y también hay casos de corrupción para llegar a Primera División. O sea, en eso yo creo que podemos compartir varios puntos. Yo creo que cada quien puede aportar en ese sentido, porque hay casos comprobados, hay casos testificados por parte de jugadores en activo. Yo recuerdo que en su momento el papá de Irving Lozano acusó a el que fue el que descubrió a Cuauhtémoc Blanco, si no me equivoco, lo apodaban el Coca. El papá de Irving Lozano lo acusó de pedirle ciertas cosas, dinero, apoyo económico a este formador para que tuviera presencia Irving Lozano en el Pachuca. También hubo jugadores de Pumas que denunciaron este tipo de prácticas donde se les requería dinero para poder debutar, para poder formar parte de las fuerzas básicas. Se destapó un caso de corrupción en Pumas que también tuvo que llevar un comunicado oficial. Se realizó una investigación que quién sabe en qué quedó. O sea, hay casos de corrupción en este tipo de fuerzas básicas, en etapas formativas para poder ingresar, para poder llegar a la Primera División, comprobadas no solamente aquí en México, comprobadas en distintos países. Casos muy llamativos como los de Francia, que en algún momento también se dieron a conocer, casos en Uruguay, en Argentina. Al final sí existe también estos casos. Yo creo que sería muy iluso que si la corrupción que puede llegar a permear en distintas zonas, en distintas áreas de la sociedad, como lo puede ser la política, como lo puede ser en la simple vialidad, como lo puede ser también en los trabajos, o sea, las palancas, el compadrazgo, sería muy iluso pensar que este tipo de cosas, el nepotismo y la corrupción, que se ven en muchas otras áreas de la sociedad que tienen mucho más relevancia, son más importantes, como por qué no estaría presente al final de cuentas un deporte como es el fútbol. Evidentemente es algo que lo que aqueja, es algo de lo que seguramente también sucede. Ahora yo creo que también es importante entender que, pues sí, al final, más allá de que hay algunos, por ejemplo, como digo, esta persona que también entró en polémica, por ejemplo, mencionaba o él decía, al final si eres muy bueno, evidentemente no te van a rechazar, y cualquiera puede asentar con la cabeza y decir, sí, pues evidentemente si tú ves a Romario, si ves a Ronaldinho, si ves a Ronaldo Nazario, si ves a Messi, si ves a Pablo Aimar, si ves a Riquelme, no sé, o sea, Arjen Robben, dices, bueno, pues es un jugador impresionante, es un fuera de serie, evidentemente no se van a hacer de la vista ciega contigo, porque eres un jugador que te da ese rendimiento, esos frutos que al final de cuentas quieren los entrenadores. Ahora, no estamos hablando de los casos de estos jugadores, estamos hablando de los jugadores de rol, estamos hablando de los jugadores que son suplentes, reservas, que muchos tendrían la calidad para formar parte de una plantilla en Primera División y que al final de cuentas no tienen esa cabida porque sí, porque también se dan estos casos de corrupción, se dan estos casos de nepotismo, por lo cual tampoco sería descabellado decir que al final de cuentas, aunque no te puedan ignorar por tu impresionante calidad futbolística, tampoco quiere decir que por eso
se tenga que pasar por alto los casos que existan en corrupción o que existan de cualquier tipo de deslealtad, ¿no? Desde el tema administrativo. Y sí, yo creo que tampoco quiere decir que si X o Y jugador, olvidándonos de Rivaldo y lo que sea, si X o Y jugador no llega a primera división, tampoco quiere decir que sea única y exclusivamente porque no tenga la calidad. Yo creo que, por ejemplo, podemos verlo desde el punto de vista de la selección argentina. La selección argentina durante mucho tiempo tuvo jugadores en la posición del enganche del número 10 que pues, eran jugadores buenísimos. O sea, llegaron a coincidir tanto Riquelme como Messi, aunque Messi en ese momento era un poco más extremo derecho, ¿no? Pero bueno, o sea, al final, después, con la salida de Riquelme, Messi es el que se queda en esa posición, Messi es el que toma ese rol, al mismo tiempo que existía el Papu Gómez, que existía también el propio Aimar, que existía Dybala, y al final son jugadores que siempre se vieron opacados o que siempre se vieron en un segundo plano y que nunca pudieron ocupar esa posición que más les favorece porque esa posición estaba siendo ocupada por Messi. Nada más. O sea, al final también puede ser eso. O sea, yo no te puedo decir que todos los futbolistas, todos los que están en primera división son futbolistas, son al final de cuentas profesionales que tienen un dominio brutal del balón, porque hay muchos que son porteros y que no tienen ese dominio del balón. Te juegan otra cosa. Hay defensores centrales, contenciones, centrocampistas, al final de cuentas, gente que utiliza mucho más su físico, mucho más su atleticismo para competir que su calidad con el balón en los pies. Y también te puedo decir que muchas veces los entrenadores prefieren a jugadores que sean más entregados, que sean más dedicados en la cancha, que suden más la camiseta y que se esfuercen más por el equipo, que jugadores que tengan más fineza al momento de conducir, pegar, pasar, driblar, etcétera. Asimismo, yo también puedo recordar el ejemplo de Bojan Kirkic, que al final yo creo que cualquiera podría entender o concluir que tenía más potencial o que tenía una calidad futbolística mayor a la que tenía Pedrito Rodríguez en el Barcelona. Pero ¿por qué Pedrito Rodríguez era el elegido de Guardiola o por qué Pedrito Rodríguez estaba en el Barcelona y era constantemente el utilizado por Guardiola? Porque Pedrito Rodríguez te presionaba en alto, Pedrito se desmarcaba la espalda, constantemente estaba pegado al lateral. Al momento de hacer los repliegues replegaba, al momento de jugar en alto, por bajo, pelear la pelota en la dividida en el suelo, donde sea, era un jugador que te iba a pelear todos los balones, era un jugador que siempre te iba a estar buscando el desmarque, el espacio, un jugador que su inteligencia táctica y sobre todo su disposición a sacrificarse por el equipo era innegable, era incuestionable. Y eso se veía por encima de la calidad futbolística que podían tener otros jugadores. Yo creo que no necesariamente existe una maldad al momento de comentar ese tipo de cosas. Yo creo que tal cual es que simplemente, pues sí, o sea, se tiene por ahí la información que a ti te llega, la información que tú tienes, la experiencia que tú puedes contrastar, que a ti te han platicado, es lo que terminas por expresar. Pero pues al final el mensaje más importante que les puedo dar es que hay que entender que es lindo hablar de fútbol, es lindo platicar, debatir, opinar perfectamente. Todos estamos en nuestro derecho y yo no te voy a decir qué hacer, pero yo sí es una creencia. Creo que al final tienes que entender que es, es muy tonto comenzar a debatir, a pelearse por gente que pues no te conoce, gente que si tú los defiendes. Bueno, Messi hace poquito reconoció a todos los que lo defendieron, pero generalmente, pues este tipo de jugadores, bueno, una cosa es Messi, otra cosa es acá, los jugadores de Mazatlán o los jugadores del Puebla, Chivas, Tigres, etcétera. Al final yo creo que tampoco es necesario perder tanto tiempo en estarse peleando, en estarle tratando de hacer entender a X o Y persona que tu punto de vista es el acertado, es el correcto, que tiene que entender por X o Y motivo. Yo creo que hay mucho más cosas que hacer como para centrarse, como para buscar el pelear con este tipo de personas simplemente porque quiere o no quiere entender que la corrupción existe o que al final no todos los jugadores con calidad van a llegar porque pues no necesariamente van a ocupar una posición al azar porque simplemente tienen mucha calidad y por más que tú puedas tratar de entablar un diálogo, de hacer una conversación, yo digo, opinar está bien, pero
el pelearse, el discutir con otra persona que está, pues así como ahorita mismo, o sea, a través de un celular, a través de una pantalla LED, tratando de hablar contigo y si al final le das un argumento tan bueno que termina callado, pues no te va a responder, no te va a decir, qué buen argumento, mira, lo hiciste, sino que simplemente te va a dejar de contestar y yo creo que tiene mucho más peso en uno mismo el estarse centrando, el estarse cargando este tipo de debates y tratar de responderlos y hacer y decir cuando, pues al final si tienes una buena opinión, piénsala, reflexiónala, enarbólala bien y dila. Y si alguien te contesta con este afán de provocarte, con este afán de insultarte, de demeritar lo que tú dices, pues evidentemente lo que menos puedes hacer es darles el gusto de prestarles la mínima atención. No tiene sentido. Opinar, perfecto. Discutir o debatir, yo creo que no tiene para nada, o sea, para nada de sentido. Si alguien viene con el mismo respeto con el que tú estás comentando o tratar de hacer una buena argumentación, pues ¿por qué no? O sea, lo puedes hacer. Yo creo que el espacio se da, pero tampoco me parece necesario que existan estos debates, estas discusiones cuando son temas que al final del día pues no deben de quitarte mucho tiempo. Pero bueno, esta es mi opinión. Espero que ustedes me dejen la suya. Muchas gracias por los likes, los comentarios. Con que vean el video ya me ayudan muchísimo. Y pues nada, lo dejo hasta acá. Nos vemos. Adiós.